Nos faltó complementar algo, no le alcancé a decir a Daniel. Y dos cosas, hoy teníamos previsto que el profesor Stephen McDowell nos acompañara, pero digamos que hubo como una confusión con los organizadores de los que lo traen a Colombia y hoy está en Cali. Entonces nos va a estar dando la conferencia el próximo sábado. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. El próximo sábado va a estar el doctor Stephen McDowell y pues va a ser virtual. Quisiéramos tenerlo presencial, pero pues se cruzó ahí ese tema, hubo un tema ahí logístico que no pudimos coordinar. Pero él va a estar dándonos una conferencia en la Escuela de Gobierno. Lo segundo es que el equipo de John Maxwell nos va a dar un curso de liderazgo que se llama Más allá del éxito. ¿Cuántos lo han oído, lo han escuchado? Bueno, está bien. Entonces va a ser basado en este curso de Más allá del éxito, pero sí hay que adquirir una cartilla. Entonces les voy a pedir el favor que ustedes hoy adquieran la cartilla. Es muy económica, son 2.000 pesos. ¿Sí? ¿Todos tienen para comprar la cartilla? Sí. Ah, perfecto. Entonces a la salida con Natalia me puede ayudar levantando su mano. En esta parte de atrás, ahí están las cartillas. Usted adquiere su cartilla y pues tiene un costo de 2.000 pesos. Muy importante, nos toca mirar la forma de los que no vinieron hoy como quieren porque pues el curso sin la cartilla se complica un poco. Y los capacitadores me expresaron que era pues vital tener la cartilla. Así que lleve su cartilla porque la vamos a necesitar para los cursos. ¿Cuándo se va a dar esa capacitación de liderazgo? El sábado 9 y el sábado 16. Ambas van a ser virtuales. Usted las va a recibir desde su casa, pero va a necesitar esta cartilla para que por favor la adquiera a la salida. ¿Bien? Muy bien. Entonces vamos a iniciar nuestra escuela. Yo voy a dar dos conferencias hoy. Una es importante, pues un marco bíblico, una enseñanza bíblica. Arrancamos con una enseñanza. Y voy a finalizar con una conferencia de administración pública más de tipo histórico. Tiene que ver con la tesis de maestría que yo hice. Tengo una maestría en gobierno y gestión pública y pues como generalmente todo cristiano o hijo de pastor les gusta estos temas, yo hice una tesis o escribí una tesis sobre la influencia de la reforma protestante en el surgimiento del Estado moderno. Yo les voy a mandar la tesis para que la lean. ¿Todos están en el grupo? Levanten la mano. ¿Quién no está en el grupo? ¿Quién no está en el grupo? Ah, bueno, entonces usted ahí la puede leer y le queda de insumo. ¿Listo? Entonces iniciemos. Yo sé que ya hemos orado, pero pues inclinemos un momento el rostro. Démosle las gracias a Dios. Padre, gracias por este tiempo. Ya hemos orado, Daniel ha orado, Señor, pero consagramos esta enseñanza para ti. Y cada una de las personas que están en este lugar, Señor. Si estas personas están sentadas hoy en este lugar, es porque tú les has dado una carga, una asignación y un llamado en el área de gobierno. Usa cada persona que está aquí como un instrumento para tu gloria, para traer transformación a Colombia, Señor, para transformar los tiempos de Colombia, Señor. Oramos por Colombia, Señor. Este país te necesita. Este país, Señor Padre, anhela, como dice la palabra de Dios, la manifestación tuya a través de los hijos de Dios, Padre. Úsanos, Señor. Dile al Señor ahí donde estás, úsame, Señor. Permíteme ser un instrumento de lo que tú quieres hacer en Colombia, Señor. Colombia está sufriendo a través de la corrupción, de la injusticia, de la inmoralidad, del pecado, Señor. Hoy Satanás se ha levantado contra los niños de Colombia, contra las familias, Señor. Pero la respuesta a la oración de tu pueblo son hombres y mujeres que quieren hacer tu voluntad en esta área. Y la respuesta a la oración de la iglesia en Colombia son estos jóvenes, estos hombres, estas mujeres, estas señoritas que están aquí como respuesta a esta visión de transformación. Úsanos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero dar una conferencia titulada Responde a tu llamado. Diga al que está a su lado, responde a tu llamado. Y quiero utilizar como texto bíblico base
el texto que está en Mateo capítulo 25, versículo 14. Un texto muy conocido. Mateo capítulo 25, versículo 14. Dice la Biblia, lo voy a leer en la Reina Valera. Mateo 25, versículo 14. Dice la Biblia, porque el reino de los cielos, digan conmigo, reino de los cielos, es como un hombre. No solo hasta el reino de los cielos, sino aquí nos vamos a demorar repitiendo todo. ¿Sí? Es porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A cada uno dio 5 talentos, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue ¿qué? Lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 20, y dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Versículo 21 dice la Biblia, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Diga conmigo, bien, buen siervo y fiel. Solo hasta ahí. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y continúa el versículo 22 diciendo, dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 24, dice, pero llegando también que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. ¿Tuvo qué? Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Dice el versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y diga conmigo lo que dice el versículo 30, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Responde a tu llamado. Jesucristo era un gran comunicador. Es nuestro Señor, es nuestro Dios, lo adoramos. Pero una de las formas que Jesús estableció o utilizó para explicar su mensaje, para dar su mensaje, para que la gente recibiera su mensaje, fue a través de las parábolas. La parábola fue ese instrumento, esa figura, por decirlo literaria, que permite explicar grandes verdades, verdades con gran profundidad, con gran complejidad, ¿sí? Pero en un lenguaje sencillo. En un lenguaje sencillo. Y en esencia, pues se buscaba, o el objetivo de la parábola es que la gente entendiera el mensaje. Muchas veces no lo entendía. Usted recuerda en la parábola del sembrador donde Jesús le explica a los discípulos que hablan parábolas para que viendo no vean y no entiendan, porque aún así ni lo entendían. Pero el objetivo de las parábolas era explicar grandes profundidades con un lenguaje sencillo, con un lenguaje entendible, con ejemplos de la vida práctica.
Y en esencia lo que Jesús estaba haciendo aquí era explicando las verdades del reino de Dios. Y entonces por eso les puse a repetir en un momento donde Jesús dice que el reino de Dios es como un hombre. ¿Sí recuerdan? Estaba haciendo alusión a él mismo. Pero lo primero que yo quiero hablar acerca de este texto al cual, o el del cual estamos leyendo, es que usted y yo pertenecemos a un reino. Usted y yo pertenecemos a un reino. Tú y yo pertenecemos a un reino. Gran parte de las parábolas que Jesús habló, expresó, explicó, y gran parte de la enseñanza de Jesús estaba dirigido a hablar acerca del reino de Dios. Si usted observa, Jesús habló más del reino que de la iglesia. Es más, habló mucho más del reino que de la iglesia. Tremendo eso. Y cuando nosotros miramos, aquí habla del reino como un hombre, dice. Un hombre con recursos. Y usted pertenece a ese reino. Usted recuerde que en un reino, ¿qué hay? Pues lo primero que tiene que haber en un reino es un rey. Si no hay un rey, pues no hay reino. ¿Cierto? Esa es la diferencia entre una república y una monarquía. La diferencia en una república y una monarquía es que en una monarquía hay un ¿qué? Un rey, un monarca. Y en una república pues no hay rey. ¿Cierto? Es decir, en un reino tiene que haber un rey. ¿Y quién es ese rey? El Señor Jesucristo, nuestro Dios, al cual amamos. Pero el reino también tiene que tener un territorio. Ahorita vamos a hablar un poco de eso cuando hablemos del Estado. Un territorio. Y también debe tener unos súbditos. ¿Quiénes creen que son esos súbditos? Pues usted y yo. Y el reino es establecido en ese territorio o en un territorio cuando la voluntad de Dios se hace en ese lugar. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando la iglesia llega a un lugar. Cuando esta iglesia llegó a este lugar, hace varios años ya, esa zona por la cual ustedes entraron eran 2 tabernas. Y el edificio al lado era otra taberna. Y allí en la esquina había un prostíbulo. Y había un sitio de brujería también. Pero cuando llega el reino de Dios a un lugar, trae transformación. Trae transformación. Todos esos lugares se secaron, se acabaron y vimos la gloria de Dios. Es lo mismo que pasa cuando el reino de Dios llega a una casa, a una familia. Trae ¿qué? Restauración. Pero es muy importante entender que ese reino debe tener un rey que gobierna a sus súbditos y sus súbditos estamos para hacer ¿qué? Su voluntad. Esa voluntad que es revelada en la palabra de Dios. Amén. Eso es muy importante. Pero volviendo al texto, nos damos cuenta que el Señor explicando el reino habla de un hombre que tiene recursos, pero un hombre que se va lejos. Se va lejos, pero entrega esos recursos a sus súbditos. Entrega esos recursos a sus siervos, que es la segunda parte de lo que quiero decir. El rey entrega sus recursos, sus bendiciones, sus talentos, como lo dice la palabra, para cumplir su voluntad y su propósito. Y entonces ahí es muy importante, ¿qué nos da a entender? Dice la Biblia que a uno le entregó ¿cuántos? 5. A uno le entregó 5. A otro le entregó ¿cuántos? 2. Y a otro le entregó 1. Pero el texto es muy profundo porque continúa diciendo a cada uno conforme a su capacidad. Muchas veces uno se incomoda en el liderazgo cristiano, ministerial, liderazgo político o en cualquier área,
porque tal vez otros han alcanzado más de lo que yo he alcanzado. Algunos les ha generado incomodidad. ¿Alguna vez usted se ha sentido incomodidad por eso? Yo sí. No sé usted. Yo sí. Tengo que reconocerlo aquí delante de toda esta nube de testigos. ¿Cierto? Pero la Biblia le habla a esa persona que se siente inconforme o no inconforme, porque no estamos hablando aquí de algo pecaminoso, egoísta. No, pero que siente que tal vez otro ha avanzado más que uno en una área. Pues la Biblia dice que Dios entrega conforme a la capacidad. A cada uno conforme a su capacidad. O sea, al final de esta parte, voy a decirle que esa capacidad puede crecer. Pero nosotros debemos ser claros en algo, y es que nosotros no nos debemos inquietar porque Dios nos dé más o menos. Lo importante es que hagamos lo que tenemos que hacer con eso que nos entregó. Eso es muy importante. Si Dios te entrega algo, sé fiel con lo que te entregó. Dios no te va a pedir cuentas de algo que no te entregó. Pero Dios sí te va a pedir cuentas de algo que sí te entregó. Porque el texto dice que Dios lo entregó, o el Señor lo entregó, conforme a la capacidad. Tal vez otros tienen más capacidad que nosotros. Y esa ha sido la razón por la cual Dios les ha entregado más que a nosotros. Pero podemos decir que nos ha entregado, mire, nos ha entregado la salvación. Nos ha entregado, como dice en la Biblia, la vida abundante en Cristo. Nos ha entregado su Espíritu Santo. Nos ha entregado la obra del Espíritu Santo. Nos ha puesto gracia, nos ha dado dones, nos ha dado talentos. ¿Dios ha entregado algo en tu vida o no te lo ha entregado? Él te lo ha entregado. Por eso recuerde cómo se llama esta enseñanza. Responde a tu llamado. Tal vez puede ser que tú sientes que es poco, pero recuerda algo, Dios entrega conforme a la capacidad. Eso es muy importante. Esa capacidad puede crecer, porque la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone que no mucho. Eso es un principio espiritual. Y eso es muy importante que esa capacidad vaya creciendo. Pero en este momento, lo que Dios te ha entregado, procura ser fiel con lo que te ha entregado. Y entonces ahí volvemos al escrito bíblico donde dice que a uno le entregó 5, a otro 2, a otro 1. ¿Qué hizo el de los 5? Lo duplicó, ¿cierto? Lo duplicó. ¿Qué hizo el de 2? Lo duplicó. Y bueno, ¿qué hizo el de 1? Pues no hizo nada. Porque es lo tercero que te quiero decir. Las bendiciones o lo que Dios entrega demandan responsabilidad. Por eso muchas veces no estemos preocupados si Dios nos ha dado algo más, porque no sabemos si ese algo más demanda una responsabilidad que nosotros no podamos soportar. Tal vez tú te has esforzado orando por mucho tiempo, pidiéndole a Dios algo. Y tal vez Dios no te lo ha dado o no me lo ha dado porque no tenemos la capacidad de soportar el peso de la responsabilidad que implica recibir esa bendición, ese milagro, ese don, ese talento de Dios. ¿Por qué? Porque como lo dice el tercer punto, las bendiciones demandan responsabilidad. A mayor privilegio, mayor ¿qué? Responsabilidad. A mayor privilegio, mayor peso. A mayor privilegio, pues tenemos que rendir mayor cuenta. Y es posible que el peso de esa responsabilidad, ese privilegio, aplastar. Por eso Dios da conforme a la capacidad. Y entonces aquí encontramos grandes verdades bíblicas. Acabamos de decir que Dios da conforme a la capacidad. Acabamos de decir que toda bendición demanda una responsabilidad.
Pero también otra cosa muy importante, y es entender que si Dios lo da, significa que no es mío. No sé si me hago entender. Es decir, no me pertenece. Porque a veces creemos que las cosas son nuestras, que los dones son nuestros, que los privilegios son nuestros, que el llamado es nuestro. Y se nos olvida que Dios es el que da. Y eso tiene un tema muy poderoso. Es decir, que nosotros debemos aprender a entender que somos mayordomos. Mire, aún de la propia vida. La vida no es nuestra, ¿a quién le pertenece? A Dios. Él nos la da como un regalo. Por gracia la tenemos. Y así en todas las áreas. Si Dios te ha permitido ser un empresario, ¿cuántos servidores públicos hay acá? Levanten la mano. Contratistas, levanten la mano sin temor, a ver. Son la mayoría. Está en una escuela de gobierno, pues claro. Entonces, esa influencia, ese cargo, esa empresa, ese ministerio, esa familia, no te pertenece, no me pertenece. ¿A quién le pertenece? Y Él da, Él entrega. Muy importante entender eso. Es importante entender que nosotros somos mayordomos. Ese es el rol que debemos cumplir y es como debemos entender. Nosotros somos mayordomos, somos administradores y somos depositarios de lo que Dios nos da. Yo creo que todos los que estamos acá hemos orado por un presidente cristiano. Y yo le he escuchado a muchos decir que si llega al poder un presidente cristiano, este país cambia. Pero yo creo que no. Es más, ha habido países en donde ha habido presidentes cristianos y han salido a la cárcel porque no estaban preparados. Bueno, no, El Salvador no, dice la hermana. Bueno. Si es cristiano, no sabría bien. Ok. No, pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, en el Paraguay un cristiano y terminó en la cárcel. No estoy diciendo que sea la regla general, ¿no? Le estoy diciendo, o sea, lo que le quiero decir lo que le quiero decir en esencia es que nosotros debemos estar preparados. Por ejemplo, en el caso, si Dios nos entrega la presidencia de Colombia, ¿quiénes van a ser los ministros? Los directores de departamentos administrativos, los superintendentes, los directores de las unidades administrativas especiales. Y muy probablemente, por ejemplo, eso le pasó a Petro. Petro intentó llegar al poder durante los últimos 25 años. Cuando llegó al poder terminó eligiendo a la clase tradicional en los ministerios. Ellos que lucharon el poder tanto tiempo no estaban preparados para gobernar. Entonces, volviendo a la reflexión, y estamos en una escuela de gobierno, tenemos que prepararnos para gobernar este país. La capacidad debe aumentar, ¿cierto? Pero siempre entendiendo que somos mayordomos, administradores y depositarios, porque Dios entrega. ¿Quién entrega? Dios. Pero cuando Dios entrega, llegará el día que va a pedir cuentas. Porque las bendiciones demandan responsabilidad. Y a mayor privilegio, mayor ¿qué? Responsabilidad. ¿Cierto? No es lo mismo hacer un análisis, una evaluación de una persona nueva en la fe a una persona que lleva muchos años. Tal vez toca ser más riguroso, más exigente y hasta más cruel, perdóneme la expresión. Porque es que ante mayor privilegio, mayor ¿qué? Exigencia y responsabilidad. ¿Y por qué? Porque no somos los dueños. Somos administradores, mayordomos y ¿qué? Depositarios. Y es que eso es lo que dice el texto. El texto dice
que a uno le dio 5 y este que tuvo 5 trabajó, fue diligente y los multiplicó por 2. No, por 2 no, porque fueron 10. 5 por 5 era 25. Los duplicó. Sí. 5 por 2. Bueno, 5 por 2, sí, por 2. Está bien. Entonces, sí me toca aumentar la capacidad. Lo que le quiero decir es que llegó el momento que el Señor le pidió cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te entregó? Le pidió cuentas. Y él le entregó cuentas. Y le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿En lo poco has sido fiel? En lo mucho. Y en este momento quiero hacer un pequeño paréntesis para honrar a la autora Angélica. Porque usted fue muy fiel cuando administró los recursos de Colombia Justa Libres. En una crisis terrible. Y usted entregó con superávit ese tema. Fue una sierva fiel y la honró en esta tarde. Que Dios la bendiga por eso. Ya fue secretaria general de Colombia Justa un tiempo. Y entonces este hombre, o este siervo mejor, para ser más fiel a la palabra, multiplicó los talentos. Vino el segundo, que era un siervo que tenía 2 talentos. ¿Y qué hizo este siervo con los 2 talentos? ¿Los qué? Los duplicó, los multiplicó. Y entonces el Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor? Bien, buen siervo y fiel. Pero mire, hubo otro que tuvo temor. ¿Qué tuvo qué? Y mire, uno de los grandes obstáculos al llamado de Dios, ¿cómo se llama esta enseñanza? ¿Responde a qué? Uno de los mayores obstáculos al llamado de Dios es el temor, el miedo. ¿Qué hace el miedo? ¿Qué hace el temor? Paraliza, bloquea, limita. Bueno, de pronto la pereza es otra cosa. Bueno, sí, pero digamos que el texto dice que él dice, tuve miedo y lo escondí. Sabía que eres un siervo malo. Tuve miedo, lo escondí. Temor. ¿Ustedes recuerdan el llamado de Moisés? ¿Qué decía Moisés cuando Dios le dijo que no sabía hablar? Que porque él, que por qué no mandaban al hermano, ¿cierto? Y algo poderosísimo cuando dice, ¿a qué va a decir el pueblo? Dice. Y poderosamente el Señor dice, dile al pueblo que yo soy, te ha enviado. Poderoso eso. Y cuando Jesús dice en el Evangelio, dice, antes de Abraham, ni siquiera de Moisés, yo soy. Es decir, había excusas. Moisés tuvo excusas. Gracias a Dios él respondió a su llamado. Pero ese es el impacto. Y tal vez ustedes y yo tenemos temor. Temor al que dirán. Temor a ser el oso. ¿Sí? A mí me ha tocado en este tema siempre como crecer a la fuerza. Es decir, por ejemplo, la aspiración a la cámara fue un salto que yo venía de Dila a cámara. Y pues uno honestamente le da miedo a ser el oso, pues ¿para qué va a decir que no? Sí. Pero pues Dios ha dado a nosotros líderes de visión que como que lo esfuerzan, como que lo estiran. Y pues ahí toca, pues puede dar susto y todo, pero toca tirarse, ¿cierto?, al agua. Y así nos toca a nosotros, hay que crecer en la fe. A veces vienen retos financieros en el ejercicio del llamado que nos ha hecho en el área de gobierno. Retos de reputación. Entonces, si están en una escuela de gobierno, saben que vivimos en la época de la posverdad. ¿Cómo sacrifican a los líderes políticos en las redes sociales? ¿Cómo agarraban al senador John Milton en las redes sociales? A veces con razón y a veces sin razón. Aquí no vamos ¿sí? Vamos a ser objetivos. Pero a un líder cristiano que defienda principios en una sociedad tan inmoral y liberal como la que estamos viviendo hoy, ¿usted cree que le va a tocar fácil?
¿Usted cree que todo es color de rosa? ¿Lo van a llevar ahí alzadito y echándole vientecito? Expresar una idea no popular genera temor, así sea la verdad. Pero para eso somos llamados nosotros. Y entonces la Biblia dice que este siervo tuvo ¿qué? Temor, tuvo miedo. Tremendo eso. Entonces, ¿hemos sido buenos siervos o malos siervos? Hágase la pregunta ahí. No para que me la responda, respóndasela a usted. ¿Hemos sido buenos siervos o malos siervos? Una más fuerte, pero ¿qué hago si la Reina Valera lo tradujo así? ¿Hemos sido útiles o inútiles? Cuando nosotros entendemos que servimos a un rey, eso nos implica entender que somos instrumentos del rey. Es decir, se va a calificar si hemos sido útiles o inútiles. Mire, es que el texto lo dice. Vea, pongan ahí en la pantalla el texto. Ya le digo cuál es el versículo. El 30 dice, y al siervo inútil. ¿No le parece fuerte esa palabra? Y más en esta época, muy fuerte. Y al siervo inútil. Entonces ¿hemos sido útiles o inútiles? ¿Hemos sido diligentes o negligentes? ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué has hecho con esa profesión que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con ese cargo público que Dios te ha dado? Nosotros allá en la oficina del consejo todos los días oramos eso. Y le oramos al Señor y le decimos, Señor, permítenos dar fruto. Que la gente se pueda acomodar, un buen salario, unas buenas prestaciones, una estabilidad. Y el servidor público es muy dado a eso. Por eso la función pública tiene tan mala fama o mal prestigio. Pero ¿hemos sido buenos siervos o malos siervos? ¿Hemos sido útiles o inútiles? ¿Hemos sido diligentes o negligentes? ¿Hemos sido fieles o infieles? Esa es la reflexión que nos debemos hacer. Recuerde, responda a su llamado, responde a tu llamado. Y como cuarto, para ir finalizando esta introducción bíblica, cuando somos responsables con las bendiciones que Dios nos da, ellas son multiplicadas. Cuando no, ellas son quitadas. Cuando somos responsables con la bendición que Dios nos da, Dios la multiplica. Cuando somos fieles. Cuando no somos fieles, pues es quitada. El relato bíblico nos muestra que al que escondió el talento, ¿qué pasó con ese talento? Se lo quitaron. Cuando yo entendí esto, fui sanado en un tema que mucha gente del liderazgo ministerial tiene, y es la herida con las iglesias grandes. Los que son pastores, líderes, ministros, saben pues que las iglesias grandes absorben mucha gente. Y a veces muchos líderes o pastores se hieren con las iglesias grandes porque mucha gente de sus iglesias se va para allá. Pero yo he aprendido a entender que no es culpa de las iglesias grandes, es culpa de las pequeñas porque no hemos sido buenos siervos. Y entonces cuando no hemos sido buenos siervos, aún lo poco que nos tenemos nos es quitado. Yo lo entendí así. Pero que esto sirva para ilustrar lo que les estoy diciendo. Cuando nosotros no somos buenos siervos con lo que Dios nos ha entregado, aún lo poco que tenemos nos es quitado. Pero como aquí no se trata de malas noticias, sino de buenas noticias. Por el contrario, cuando tú eres un buen siervo, se aumenta tu capacidad y al aumentarse tu capacidad,
Dios te va a dar más. ¿Sí? Recuerda que empezamos diciendo que a cada uno se le entregó conforme a su capacidad. Pero cuando tú eres buen siervo, un siervo fiel, un siervo útil, diligente, pues lo que sucede es que se va ampliando tu capacidad. Y al ampliarse tu capacidad, pues Dios te entrega más. Y te vuelves, como dice el escritor bíblico, enteramente preparado para toda ¿qué? Buena obra. Entonces es lo que encontramos, que esa capacidad se aumenta y Dios entrega más. Pero por el contrario, cuando nosotros somos negligentes, somos malos siervos, aún lo poco o mucho que tengamos nos es que quitado. Hay gente que tal vez fue relevante en un tiempo y perdió esa relevancia porque no fue buen siervo, no fue fiel, no fue diligente. Y muy probablemente hoy añora lo que tenía antes, pero ya aún lo poco que tuvo le fue ¿qué? Quitado. ¿Debemos responder o no debemos responder a nuestro llamado? Si tú estás aquí, en esta escuela, pues no vas a tener excusa de que llegará el día, escucha esto, llegará el día que tú y yo tendremos que rendirle cuentas a Dios por todo lo que nos entregó. Y esa es la razón de esta escuela. La razón de esta escuela es que Dios nos llamó con un propósito y fue levantar líderes de gobierno para Colombia con una visión bíblica. No se trata solo de nosotros, que muchos de ustedes lleguen a ser congresistas de Colombia, magistrados de las altas cortes, presidentes, con una visión bíblica y podamos decir, Señor, lo que tú nos entregaste, lo multiplicamos para tu gloria. Ese es el objetivo de esta escuela. Porque a nosotros, al concejal Marco, a Daniel, a mí, al equipo, Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado privilegios, nos ha dado liderazgo, nos ha dado reconocimiento. Pero eso no es así nomás. Tenemos que darle cuentas a Dios de eso. Y por eso parte de lo que hacemos es la importancia de esta escuela. Para nosotros es muy importante esta escuela. Formar líderes. Que nos multipliquemos en lo que Dios nos dio, darles a otros lo que Dios nos dio. Pero a su vez, mire, estamos viviendo una crisis tan compleja en este país, con este gobierno que tenemos. Y a veces con capacidades limitadas de nuestra parte para contener lo que está sucediendo. Nosotros, por ejemplo, hemos dicho, Señor, lo que nosotros podamos hacer, lo hacemos. Entonces, esta resolución, por ejemplo, de hormonización de niños de la Superintendencia de Salud, ya tenemos la demanda lista, la doctora Rocío la hizo, que está por acá, que Dios la bendiga. Hemos radicado como 5 demandas ya. Es decir, siempre haciendo lo que, o sea, con lo que tenemos lo hacemos. Ya nos admitieron la demanda, ¿verdad? Después de 1 año y medio. Lo que podemos con lo que tenemos lo hacemos. Y algo muy importante, mira, escucha esto. Hay un principio bíblico, antes de terminar esta parte. Es que nosotros hacemos con lo que tenemos en las manos, no con lo que tenemos en las manos, con lo que no tenemos. Alguien diría, si Dios me diera 5.000 millones de pesos, ¿cierto? Yo construiría una universidad para líderes de gobierno cristianos en Colombia, ¿sí? Si Dios me hiciera presidente, yo sí pondría en orden este país, pero ni tiende la cama, hermano. ¿Sí? Nosotros hacemos con lo que tenemos en las manos. ¿Qué le dijo Eliseo a la viuda? ¿Qué tienes? ¿Y qué le dijo la viuda? Dijo nada. Dijo nada y un poco de aceite. Dios, ¿qué usó para bendecir a la viuda? Lo que tenía, no lo que no tenía. ¿Qué tienes en las manos? ¿Qué Dios te ha dado? ¿Te ha dado conocimientos? Dáselos a otros. ¿Te ha dado habilidades para construir ingresos, empresas? Enséñales a otros. ¿Qué tienes en las manos?
Vocación de servicio. ¿Te gusta servir a los pobres? Ejércelo. ¿Qué tienes en las manos? A ver, les voy a preguntar, ¿qué tienes en las manos? ¿Qué tienes en las manos? Servicio. ¿Qué tienes en las manos? Servicio con la comunidad. ¿Qué tienes en las manos que no sea servicio? Ok. ¿Qué tienes en las manos? Capacidad. ¿Qué tienes en las manos? Conocimiento. Cada uno de los que están aquí, Dios les ha dado algo. Responde a tu llamado, porque llegará el día que Dios te va a pedir cuentas de lo que te ha entregado. Cerremos los ojos por un momento y oremos. Padre, gracias por tu presencia en este lugar. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra que se hace vida en nosotros. Padre, yo pido que tú uses a cada uno de tus siervos, de tus siervas que están en este lugar, para la transformación de Colombia, para la transformación de este país, Señor. Los que estamos en esta escuela queremos servir a Dios, por supuesto, como tú lo has enseñado a través del predicar el Evangelio. Estamos sometidos a la autoridad, a la iglesia local, servimos, nos apasiona servir en la iglesia a través de la predicación del Evangelio, a través del servicio en la iglesia. Pero también, además de eso, nos has llamado al tema de gobierno. Permítenos ejercer este llamado y esta vocación, Señor. Padre, capacita a tu pueblo, guíalos, llénalos de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos ejercer lo que tú nos has mandado en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, démosle un fuerte aplauso al Señor. Entonces así damos por iniciada la escuela de gobierno